Fingí estar arruinada para probar a mis hijos. Les dije que había perdido todo mi dinero, que ya no tenía nada. Ellos llegaron a mi casa con caras serias y en lugar de abrazarme, me dijeron que ya no podían ayudarme más. Pensé que me iban a apoyar. Me equivoqué. Al día siguiente compré la mansión justo enfrente de su casa. Cuando me vieron salir del auto de lujo, sus caras se quedaron blancas. Pero antes de entrar en la historia, apóyanos dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjenme en los comentarios su nombre, su ciudad, ideas, gracias. Todo empezó hace 3 meses, cuando decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Yo, Beatriz Hernández, una mujer de 65 años, que había trabajado toda su vida, que había construido un imperio desde cero, decidí fingir que lo había perdido todo. Quería ver qué pasaba. Quería saber si mis hijos me amaban a mí, o solo amaban mi dinero. Vivía en una casa grande en Polanco, Ciudad de México. Era una casa hermosa, con jardines amplios, fuentes de agua y habitaciones que ni siquiera usaba. Tenía 3 autos en el garaje, todos de lujo. Mis hijos, Roberto y Patricia, venían a visitarme seguido, pero siempre había algo que necesitaban. Siempre había una cuenta que pagar, un negocio que invertir, un problema que resolver, y yo, como madre, siempre decía que sí. Pero algo cambió dentro de mí cuando cumplí 65 años. Fue en mi cumpleaños. Había organizado una cena en mi casa, con toda la familia. Mis hijos llegaron tarde, como siempre. Patricia entró hablando por teléfono. Ni siquiera me saludó bien. Roberto llegó media hora después, con su esposa Carmen, y los dos se veían apurados. Durante la cena nadie preguntó cómo estaba yo. Nadie preguntó si necesitaba algo, si estaba bien, si me sentía sola. Solo hablaron de sus problemas. Patricia me dijo que necesitaba dinero para ampliar su negocio de ropa. Roberto me dijo que su empresa estaba pasando por un momento difícil y que necesitaba un préstamo grande. Carmen no dijo nada, solo asintió cuando Roberto hablaba. Yo los escuchaba y sentía algo extraño en el pecho. No era enojo, era tristeza. Una tristeza profunda que me hizo darme cuenta de algo terrible. Ellos no me veían como su madre, me veían como un banco. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé sentada en el comedor grande y vacío. Las velas del pastel seguían encendidas, nadie las había apagado. Miré alrededor y vi mi vida, vi todo lo que había construido, vi mi éxito, mi dinero, mi casa grande. Y me di cuenta de que todo eso no significaba nada si las personas que más amaba solo me buscaban por interés. Fue ahí cuando decidí hacer la prueba. Al día siguiente llamé a mi contador, el señor Ramírez. Era un hombre de confianza que había trabajado conmigo durante 20 años. Le expliqué mi plan. Le dije que quería fingir que había perdido todo mi dinero, que había hecho malas inversiones, que había caído en una estafa, que estaba arruinada. Él me miró con preocupación y me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. Durante las siguientes 2 semanas, armamos todo. El señor Ramírez preparó documentos falsos que mostraban pérdidas enormes. Hicimos parecer que había invertido en un negocio fraudulento y había perdido millones de pesos. Cerramos cuentas bancarias, vendimos algunos de mis autos y empecé a actuar como si estuviera desesperada. Llamé a Roberto primero. Le dije que necesitaba hablar con él urgentemente. Vino a mi casa al día siguiente con Carmen. Los dos se sentaron en la sala y yo les conté la mentira. Les dije que había perdido todo, que había invertido en un proyecto que resultó ser una estafa, que mi dinero había desaparecido, que ya no tenía nada. Roberto se quedó callado. Carmen también. Los dos me miraban como si no pudieran creer lo que estaban escuchando. Esperé que Roberto me dijera algo, que me abrazara, que me dijera que todo iba a estar bien. Pero no lo hizo. Solo se quedó ahí, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Después de un silencio largo, Roberto habló. No me preguntó cómo me sentía. No me preguntó si estaba bien. Me preguntó cuánto había perdido exactamente. Le dije que prácticamente todo. Que tendría que vender la casa, que tendría que mudarme a algo más pequeño, que necesitaba ayuda.
Roberto miró a Carmen. Ella negó con la cabeza, muy levemente, pero yo lo vi. Roberto suspiró y me dijo que él también estaba pasando por un momento difícil, que su empresa no estaba bien, que no podía ayudarme económicamente en este momento. Me dijo que lo sentía mucho, pero que no podía hacer nada. Carmen no dijo nada, solo me miró con lástima. Se fueron media hora después. No me abrazaron al despedirse. Roberto me dijo que me llamaría pronto, pero yo sabía que no lo haría. Llamé a Patricia al día siguiente. Ella llegó más rápido que Roberto, pero su reacción fue peor. Cuando le conté la historia, se puso de pie inmediatamente. Me dijo que no podía creerlo, que cómo había sido tan tonta, que cómo había podido perder todo así. No me consoló, me culpó. Le dije que necesitaba ayuda, que necesitaba un lugar donde quedarme mientras vendía la casa. Patricia me miró y me dijo que su casa era pequeña, que no tenía espacio para mí, que tal vez Roberto podía ayudarme. Le dije que Roberto tampoco podía. Ella se quedó callada un momento y luego me dijo que me ayudaría a buscar un departamento barato. Un departamento barato, esas fueron sus palabras. Se fue poco después. Tampoco me abrazó. Esa noche, sola en mi casa grande, lloré. Lloré porque había tenido razón. Mis hijos no me amaban, solo amaban mi dinero. Y ahora que pensaban que no tenía nada, me habían abandonado. Pero la tristeza no duró mucho, porque mientras lloraba, también sentía algo más. Sentía enojo, sentía indignación, y sentía una necesidad profunda de hacerles entender lo que habían hecho. Así que tomé una decisión. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita, y nunca se perderán una historia. Gracias. Para entender por qué esta situación me dolió tanto, necesito contarles mi historia. Necesito que sepan de dónde vengo y todo lo que tuve que hacer para llegar a donde estaba. Nací en Oaxaca, en un pueblo pequeño donde la pobreza era parte de la vida diaria. Mi padre era campesino y mi madre costurera. Éramos 5 hermanos y nunca nos faltó amor, pero sí nos faltó dinero. A los 14 años dejé la escuela para ayudar a mi madre con las costuras. A los 16 me fui a la Ciudad de México con 30 pesos en el bolsillo y un sueño en el corazón. Los primeros años fueron terribles. Trabajé limpiando casas, lavando ropa, cuidando niños. Dormía en un cuarto compartido con otras 5 mujeres. Comía una vez al día. Ahorraba cada peso que podía porque tenía un plan. Quería tener mi propio negocio. Quería ser independiente. Quería demostrarle al mundo que una mujer pobre de Oaxaca podía ser alguien. A los 20 años, con el dinero que había ahorrado, abrí un pequeño puesto de comida en el mercado de la Merced. Vendía tamales y atole por las mañanas. Me levantaba a las 3 de la madrugada para preparar todo y no cerraba hasta las 9 de la noche. Trabajaba 18 horas al día, todos los días, pero no me importaba. Estaba construyendo algo mío. El negocio creció. En 2 años tenía 3 puestos. En 5 años tenía un restaurante pequeño. En 10 años tenía una cadena de restaurantes por toda la ciudad. Me casé a los 25 con Javier, un hombre bueno que me apoyaba en todo. Tuvimos a Roberto primero, y 2 años después llegó Patricia. Javier murió cuando Roberto tenía 12 años. Fue un accidente de tránsito, repentino, terrible. Me quedé sola con 2 niños y un negocio que seguía creciendo. No tuve tiempo para llorar mucho. Tenía que seguir adelante. Tenía que mantener a mis hijos. Tenía que ser fuerte. Y lo fui. Trabajé aún más duro. Expandí el negocio. Invertí en bienes raíces. Compré propiedades en Polanco, en La Condesa, en San Ángel. Para cuando Roberto cumplió 20 años, yo era millonaria. Había construido un imperio desde cero, con mis propias manos, con mi propio esfuerzo. Pero nunca olvidé de dónde venía. Nunca olvidé lo que era no tener nada. Y por eso, cuando mis hijos me pedían ayuda, siempre se las daba. Les pagué las mejores escuelas. Les pagué la universidad. Les compré sus primeros autos. Les ayudé a empezar sus negocios.
Pensaba que estaba siendo una buena madre. Pensaba que estaba dándoles todo lo que yo nunca tuve. Pero me equivoqué. Les di tanto que no aprendieron a valorar nada. Les di tanto que empezaron a creer que todo les pertenecía. Les di tanto que se olvidaron de que yo era su madre, no su caja fuerte. Roberto se casó con Carmen cuando tenía 28 años. Ella venía de una familia rica de Monterrey y nunca trabajó un día en su vida. Desde el principio no le caí bien. Creo que pensaba que yo era vulgar, que mi dinero era nuevo, que no tenía clase. Pero Roberto la amaba, así que acepté la situación. Les regalé una casa en Lomas de Chapultepec como regalo de bodas. Una casa hermosa que costó millones. Patricia se casó y se divorció 2 veces. Cada vez yo pagaba los gastos legales. Cada vez yo la consolaba. Cada vez ella me prometía que esta vez sería diferente, pero nunca lo era. Ahora tenía 38 años, vivía sola, y su negocio de ropa apenas le alcanzaba para mantenerse. Pero no porque el negocio fuera malo. Era porque Patricia gastaba más de lo que ganaba. Siempre había algo que necesitaba. Siempre había algo que yo tenía que pagar. Yo nunca me quejé. Nunca les dije que no. Porque eran mis hijos. Porque los amaba. Porque pensaba que eso era lo que una madre hacía. Pero cuando fingí estar arruinada y ellos me abandonaron, entendí la verdad. Entendí que todo lo que había hecho por ellos no significaba nada. Entendí que el amor que yo les daba no era correspondido. Entendí que para ellos yo solo era útil mientras tuviera dinero. Y eso me rompió el corazón, pero también me hizo fuerte. Pasaron 2 semanas después de mis conversaciones con Roberto y Patricia. 2 semanas en las que ninguno de los dos me llamó. 2 semanas en las que me quedé sola en mi casa grande, actuando como si estuviera desesperada. Vendí uno de mis autos. Contraté a un abogado para empezar el proceso de venta de la casa. Hice todo convincente. Y en esas 2 semanas, ninguno de mis hijos apareció. Ninguno me preguntó si estaba bien. Ninguno me ofreció ayuda. Fue entonces cuando vi la oportunidad perfecta. Una tarde, mientras revisaba propiedades en Internet, vi que la casa justo enfrente de la casa de Roberto estaba en venta. Era una mansión enorme, más grande que la de él. Tenía jardines espectaculares, piscina, cancha de tenis. Y el precio era alto, pero yo podía pagarlo sin problemas. Sonreí. Era perfecto. Era demasiado perfecto. Llamé a mi abogado y le dije que quería comprar esa casa inmediatamente. Él me preguntó si estaba segura. Le dije que nunca había estado más segura de nada en mi vida. La compra se cerró en 1 semana. Pagué en efectivo. No necesité hipoteca. El dueño anterior estaba feliz de vender tan rápido. Y entonces empecé a planear mi gran revelación. Durante esas semanas de silencio, algo cambió dentro de mí. La tristeza se transformó en algo más frío, más calculado. Yo había pasado toda mi vida dándoles todo a mis hijos, y ellos me habían demostrado que solo me querían por mi dinero. Ahora iba a enseñarles una lección que nunca olvidarían. Contraté a una empresa de mudanzas de lujo. Les dije que quería que todo se hiciera en un día. Que quería que mis cosas salieran de la casa de Polanco y entraran a la mansión nueva sin que nadie pudiera adelantarse. El gerente me miró extrañado, pero aceptó. Le pagué extra para que hicieran el trabajo rápido y eficiente. También compré muebles nuevos, todo de diseñador, sofás italianos, mesas de mármol, lámparas de cristal. Contraté a un decorador para que la casa quedara espectacular. Quería que cuando Roberto y Carmen me vieran, no tuvieran ninguna duda de que yo nunca había estado arruinada. Quería que supieran que todo había sido una prueba que habían fallado miserablemente. El día de la mudanza llegó. Era un sábado por la mañana. Sabía que Roberto y Carmen estarían en casa porque los sábados nunca salían temprano. Eran flojos. Siempre dormían hasta tarde. Los camiones de mudanza llegaron a las 9 de la mañana. 3 camiones enormes, llenos de mis cosas y de los muebles nuevos. Los trabajadores empezaron a descargar todo con eficiencia militar. Yo llegué media hora después,
en un Mercedes nuevo que había comprado la semana anterior. Negro, elegante, con asientos de cuero y acabados cromados. Era el tipo de auto que hacía que la gente volteara a ver. Me estacioné justo enfrente de la casa de Roberto. Bajé del auto con calma, con la cabeza en alto. Llevaba un vestido azul marino, tacones y lentes de sol grandes. Me sentía poderosa, me sentía vengativa, me sentía justa. Vi movimiento en la ventana de la sala de Roberto. Alguien había visto los camiones. Alguien estaba observando. Sonreí para mis adentros. Entré a mi casa nueva y empecé a supervisar la mudanza. Los trabajadores eran rápidos y cuidadosos. En 2 horas, la mitad de mis cosas ya estaban adentro. La casa se estaba transformando en mi nuevo hogar. Un hogar que estaba a menos de 50 metros de la casa de mi hijo. Un hogar desde el cual podría verlos todos los días. Un hogar que les recordaría constantemente lo que habían hecho. A las 11 de la mañana, vi que la puerta de la casa de Roberto se abría. Él salió seguido de Carmen. Los dos se quedaron parados en su entrada, mirando los camiones, mirando mi auto, mirando la mansión. Podía ver sus caras de confusión desde donde estaba. No salí a saludarlos. Dejé que se preguntaran qué estaba pasando. Dejé que la incertidumbre los comiera por dentro. Roberto cruzó la calle. Caminó hacia mi casa con pasos rápidos. Carmen se quedó en la entrada de su casa, observando. Yo estaba en el jardín, supervisando la colocación de unas plantas nuevas que había comprado. Cuando vi a Roberto acercarse, me quité los lentes de sol y lo miré directamente. Su cara era una mezcla de shock y confusión. No dijo nada al principio. Solo me miraba, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Finalmente habló. Su voz salió temblorosa. Me preguntó qué estaba haciendo. Me preguntó de dónde había sacado el dinero para comprar esa casa. Me preguntó qué estaba pasando. Yo lo miré con calma, con frialdad. Le dije que había decidido mudarme, que esta casa me gustaba más que la otra, que necesitaba un cambio. Roberto negó con la cabeza. Me dijo que no entendía. Me dijo que hace 2 semanas yo le había dicho que estaba arruinada, que había perdido todo. Me preguntó si había mentido. Le dije que sí. Le dije que había mentido, que nunca había perdido nada, que todo había sido una prueba. La cara de Roberto cambió. El shock se convirtió en algo más oscuro, en enojo. Me preguntó por qué había hecho eso, por qué le había mentido. Me dijo que lo había preocupado, que había estado pensando en cómo ayudarme. Casi me río, casi, pero mantuve la compostura. Le dije que si de verdad hubiera querido ayudarme, lo habría hecho cuando se lo pedí. Le dije que cuando le conté que estaba arruinada, él no me ofreció ayuda. Me dijo que no podía. Me dijo que su empresa estaba mal. Le dije que yo sabía que eso también era mentira, que había revisado las cuentas de su empresa, que estaba muy bien, que simplemente no había querido ayudarme. Roberto se quedó callado. No pudo negarlo. Le dije que yo había trabajado toda mi vida para darles todo a él y a su hermana, que les había pagado todo, que les había dado todo, y que cuando pensó que yo no tenía nada más que dar, me abandonó. Le dije que eso me había enseñado algo muy importante sobre él. Me preguntó qué. Le dije que me había enseñado que él no me amaba, que solo amaba mi dinero. Roberto negó con la cabeza. Intentó decir algo, pero yo levanté la mano y lo interrumpí. Le dije que no quería escuchar excusas, que las acciones hablaban más que las palabras, y que sus acciones habían dejado muy claro lo que él sentía por mí. Le dije que podía irse, que tenía mucho que hacer. Roberto se quedó ahí, parado, mirándome. Vi dolor en sus ojos, vi vergüenza, pero también vi enojo. Enojo porque lo había expuesto, enojo porque ahora sabía que yo sabía la verdad. Se dio vuelta y caminó de regreso a su casa. Carmen seguía en la entrada, observando. Cuando Roberto llegó a su lado, los dos entraron y cerraron la puerta. Yo volví a ponerme los lentes de sol y continué supervisando la mudanza. Esa noche, cuando todo estaba en su lugar, me senté en mi sala nueva. Era una sala enorme, con ventanales que daban directo a la casa de Roberto.
Podía ver su sala desde la mía, podía ver sus luces encendidas, podía imaginarlos ahí dentro, hablando de lo que había pasado, tratando de entender. Me serví una copa de vino y brindé sola. Brindé por mi nueva casa, brindé por mi nueva vida, brindé por la verdad que ahora conocía sobre mis hijos. Pero la historia no terminó ahí. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Pasó una semana antes de que Patricia se enterara. Roberto no le había dicho nada. Típico de él, siempre fue cobarde para enfrentar situaciones incómodas. Patricia llegó un jueves por la tarde. Tocó el timbre de mi casa nueva con insistencia. Yo estaba en el jardín tomando té y leyendo un libro. Le dije a mi empleada nueva que la dejara pasar. Patricia entró al jardín como un huracán. Estaba furiosa, su cara estaba roja y sus ojos brillaban con rabia. No me saludó, solo empezó a gritarme. Me preguntó si era verdad. Me preguntó si realmente había mentido sobre estar arruinada. Me dijo que Roberto le había contado todo, que no podía creer que yo hubiera hecho algo así, que cómo me había atrevido a mentirles de esa manera. Dejé que terminara su berrinche. Tomé un sorbo de mi té y la miré con calma. Cuando finalmente se quedó callada, esperando mi respuesta, le dije que sí, que era verdad, que había mentido, que había sido una prueba. Patricia se rió. Fue una risa amarga, sarcástica. Me dijo que yo estaba loca, que qué tipo de madre hacía eso, que cómo podía jugar con los sentimientos de sus hijos de esa manera. Le dije que qué tipo de hijos abandonaban a su madre cuando pensaban que no tenía dinero, que qué tipo de hija le decía a su madre que buscara un departamento barato cuando necesitaba ayuda. Patricia se quedó callada. Intentó decir algo, pero yo no la dejé. Le dije que durante toda mi vida había estado ahí para ella. Cuando se divorció la primera vez, yo le pagué todo. Cuando se divorció la segunda vez, yo le pagué todo. Cuando su negocio casi quebró hace 3 años, yo invertí dinero para salvarlo. Le dije que cada vez que necesitó algo, yo se lo di sin dudar. Le pregunté qué había hecho ella por mí. Le pregunté cuándo fue la última vez que me llamó solo para saber cómo estaba. Le pregunté cuándo fue la última vez que me visitó sin pedirme dinero. Patricia no pudo responder, porque sabía que yo tenía razón. Le dije que la prueba no había sido cruel, había sido necesaria, porque me había enseñado la verdad. Me había enseñado que mis hijos solo me querían por mi dinero, y ahora que lo sabía, podía tomar decisiones informadas sobre mi futuro. Patricia me preguntó qué quería decir con eso. Le dije que significaba que las cosas iban a cambiar, que ya no iba a ser la madre que resuelve todos sus problemas, que ya no iba a ser su caja fuerte personal, que a partir de ahora, si querían algo de mí, tendrían que ganárselo, con acciones, con amor verdadero, no con palabras vacías. Patricia se quedó ahí, mirándome con una mezcla de shock y rabia. Me dijo que yo era una mala madre, que había arruinado su relación con ella, que nunca me perdonaría. Le dije que estaba bien, que podía irse si quería, que la puerta estaba abierta. Patricia se dio vuelta y salió de mi casa sin decir nada más. La vi alejarse por el jardín, con pasos furiosos. Cuando se fue, volví a mi libro y a mi té. No me sentí mal, me sentí liberada, porque por primera vez en mi vida había puesto límites. Había dejado de ser la madre que daba todo sin recibir nada a cambio. Había dejado de ser la mujer que se sacrificaba por hijos que no valoraban su sacrificio. Los días siguientes fueron extraños. Roberto y Carmen me evitaban. Cuando salían de su casa y me veían en el jardín, desviaban la mirada y se apuraban para entrar a su auto. Cuando regresaban, hacían lo mismo. Era como si yo no existiera. Patricia no volvió a llamarme, no volvió a visitarme. Era como si hubiera decidido borrarme de su vida. Y yo dejé que lo hicieran, porque sabía que eventualmente volverían, siempre volvían, porque siempre necesitaban algo, y tenía razón. Un mes después, Roberto tocó mi puerta. Era media tarde, un domingo. Yo estaba viendo televisión en la sala.
Le dije a mi empleada que lo dejara pasar. Roberto entró con la cabeza baja. Se veía avergonzado, se veía arrepentido. Se sentó enfrente de mí y se quedó callado por un momento largo. Finalmente, habló. Me dijo que lo sentía. Me dijo que había pensado mucho en lo que había pasado. Me dijo que yo tenía razón, que él había sido un mal hijo, que no había estado ahí para mí cuando lo necesité. Lo escuché en silencio. No interrumpí. No dije nada. Roberto continuó. Me dijo que quería arreglar las cosas, que quería ser un mejor hijo. Me preguntó si podíamos empezar de nuevo. Lo miré a los ojos. Vi sinceridad ahí, pero también vi miedo. Miedo de perder acceso a mi dinero. Miedo de que yo cambiara mi testamento. Miedo de que su hermana se quedara con todo. Le dije que apreciaba su disculpa, pero que las disculpas no eran suficientes. Le dije que si realmente quería ser un mejor hijo, tendría que demostrarlo, con acciones, durante meses, durante años. Le dije que tendría que reconstruir mi confianza desde cero. Roberto asintió. Me dijo que entendía. Me dijo que lo haría. Le dije que lo estaría observando, que estaría viendo si sus acciones correspondían con sus palabras. Roberto se fue poco después, pero antes de irse, me abrazó. Fue un abrazo incómodo, torpe, pero fue un abrazo, y hacía mucho tiempo que no me abrazaba. Cuando se fue, me quedé sentada en la sala, pensando en si realmente había cambiado, pensando en si realmente iba a ser diferente esta vez. Solo el tiempo lo diría. Los meses que siguieron fueron reveladores. Roberto empezó a visitarme más seguido. Al principio venía una vez por semana, luego 2 veces. No me pedía dinero, solo venía a platicar. Me preguntaba cómo estaba, me contaba sobre su día. Era extraño. Era como si estuviera conociéndolo por primera vez. Carmen no venía con él. Cuando le pregunté por qué, me dijo que ella seguía molesta, que pensaba que yo había sido muy dura con ellos. Le dije que no me importaba lo que ella pensara, que si ella no quería verme, estaba bien. Roberto no dijo nada más sobre el tema. Patricia fue más difícil. No vino a verme durante 2 meses. No llamó. No escribió. Era como si hubiera decidido que yo no existía. Yo dejé que el tiempo pasara. No iba a rogarle que volviera. Si quería estar en mi vida, tendría que tomar esa decisión ella misma. Finalmente, una tarde apareció. Tocó el timbre sin avisar. Cuando la vi en la puerta, me sorprendí. Se veía cansada, se veía más delgada, se veía triste. La invité a pasar. Nos sentamos en la sala, en silencio. Ninguna de las dos sabía qué decir. Finalmente Patricia habló. Me dijo que lo sentía. Me dijo que había estado pensando mucho, que se había dado cuenta de que yo tenía razón, que ella había sido una mala hija, que solo me buscaba cuando necesitaba algo. Me dijo que quería cambiar, que quería ser mejor. La escuché y vi lágrimas en sus ojos. Eran lágrimas reales. No eran lágrimas manipuladoras, eran lágrimas de vergüenza, de arrepentimiento, de dolor. Le dije que la perdonaba, pero que el perdón no borraba lo que había pasado. Le dije que si realmente quería cambiar, tendría que demostrarlo. Como Roberto, con acciones. Patricia asintió. Me dijo que lo haría. Me dijo que quería recuperar nuestra relación, que quería que fuéramos madre e hija de nuevo, no solo proveedora y beneficiaria. Le dije que yo también quería eso. Los meses siguieron pasando. Roberto y Patricia empezaron a visitarme regularmente. Ya no me pedían dinero. Ya no venían con problemas que yo tenía que resolver. Venían solo para estar conmigo, para platicar, para pasar tiempo juntos. Celebramos mi cumpleaños juntos. Esta vez fue diferente. Esta vez llegaron temprano. Esta vez preguntaron cómo estaba. Esta vez me dieron regalos que no eran caros, pero eran significativos. Roberto me regaló un álbum de fotos con recuerdos de cuando eran niños. Patricia me regaló un suéter que había tejido ella misma. Hacía años que no tejía. Dijo que se acordó de que cuando ella era niña, yo le había enseñado. Lloré esa noche, pero no de tristeza, de alivio.
porque me di cuenta de que la prueba había funcionado. Les había enseñado una lección que necesitaban aprender. Les había mostrado que el amor no se compra con dinero, que las relaciones no se mantienen con pagos, que ser familia significa estar ahí en los momentos buenos y en los malos. Pero no todo fue perfecto. Carmen nunca volvió a hablarme. Roberto me dijo que ella pensaba que yo era manipuladora, que había jugado con ellos. Le dije que si ella pensaba eso, estaba bien, que yo no necesitaba su aprobación. También hubo momentos en los que dudé, momentos en los que me preguntaba si había hecho lo correcto, si había sido muy dura, si había arriesgado mi relación con mis hijos por una prueba. Pero luego recordaba la noche de mi cumpleaños, cuando todos me habían ignorado. Recordaba cuando Roberto me dijo que no podía ayudarme. Recordaba cuando Patricia me dijo que buscara un departamento barato. Y sabía que había hecho lo correcto, porque mis hijos necesitaban aprender, y yo necesitaba saber la verdad. Un día, 6 meses después de mudarme a la casa nueva, estaba en el jardín cuando Roberto llegó. No era su día de visita habitual, así que me sorprendió verlo. Se veía nervioso. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante. Nos sentamos en el jardín y esperé a que hablara. Me dijo que había estado pensando mucho en lo que había pasado. Me dijo que se había dado cuenta de algo. Me dijo que durante toda su vida había dado por sentado que yo siempre estaría ahí, que siempre tendría dinero, que siempre resolvería sus problemas. Me dijo que nunca había apreciado todo lo que yo había hecho por él, todo lo que había sacrificado, todo lo que había trabajado. Me dijo que ahora entendía, que ahora valoraba todo eso y que quería agradecerme, pero no con palabras. Con algo más. Sacó un sobre de su bolsillo. Me lo dio. Cuando lo abrí vi un cheque. Era por la cantidad exacta que yo le había prestado para su empresa hace 5 años. Un préstamo que él nunca mencionó devolver. Un préstamo que yo había dado por perdido. Le pregunté por qué estaba haciendo eso. Me dijo que porque quería demostrarme que había cambiado, que ya no era el hombre que solo tomaba y nunca daba. Me dijo que había vendido algunas inversiones para poder pagarme, que no había sido fácil, pero que era importante para él. Tomé el cheque y lo miré. No era el dinero lo que importaba, era el gesto, era la demostración de que realmente había entendido la lección. Le dije que estaba orgullosa de él, y por primera vez en mucho tiempo realmente lo estaba. Roberto sonrió. Fue una sonrisa genuina, cálida. Nos quedamos en el jardín, platicando, tomando café, y mientras hablábamos, miré la casa de enfrente, la casa donde él vivía, la casa que me recordaba constantemente lo que había pasado, y me di cuenta de que ya no sentía dolor cuando la veía, ya no sentía enojo, sentía algo diferente, sentía esperanza. Ha pasado 1 año desde que me mudé a esta casa. 1 año desde que fingí estar arruinada y probé a mis hijos. 1 año desde que todo cambió. Ahora, cuando miro hacia atrás, veo que esa decisión fue una de las más difíciles de mi vida, pero también fue una de las más necesarias. Porque me enseñó algo fundamental. No puedes comprar el amor. No puedes comprar la lealtad. No puedes comprar el respeto. Esas cosas se ganan, se construyen, se demuestran. Y mis hijos tuvieron que aprenderlo de la manera difícil. Roberto ahora es un hijo diferente. Viene a visitarme 2 veces por semana. Me llama solo para saber cómo estoy. Me invita a cenar a su casa. Y cuando lo hace, Carmen ya no está. Se divorciaron hace 3 meses. Él me dijo que se dio cuenta de que ella nunca lo había amado por quien era. Lo amaba por su dinero, por su posición. Y cuando vio que él estaba cambiando, que estaba priorizando la familia sobre el dinero, ella no lo aceptó. Me dijo que yo tenía razón sobre ella desde el principio. Patricia también cambió. Cerró su negocio de ropa y empezó algo nuevo. Ahora tiene un taller de costura donde enseña a mujeres de bajos recursos. Me dijo que se acordó de que yo empecé así, cosiendo, trabajando con mis manos. Me dijo que quería hacer algo significativo, algo que ayudara a otros. Estoy orgullosa de ella. Los dos me preguntan si alguna vez voy a perdonarlos completamente. Les digo
que ya los perdoné, pero que el perdón no significa olvidar, significa aprender, significa crecer, significa ser mejores. A veces me preguntan si valió la pena, si valió la pena arriesgar nuestra relación por una prueba. Siempre les digo que sí, porque la alternativa era peor. La alternativa era seguir viviendo una mentira. Era seguir siendo la madre que daba todo y recibía nada. Era seguir siendo la caja fuerte familiar. Y yo merecía más que eso. Todas las madres merecen más que eso. Sigo viviendo en esta casa, la casa enfrente de donde vive Roberto. A veces él me dice que es raro, que me ve todos los días desde su ventana. Le digo que ese era el punto, que quería que me viera todos los días, que quería que recordara lo que pasó, que quería que la lección quedara grabada en su mente. Él se ríe, dice que la lección funcionó, que nunca lo va a olvidar. Yo tampoco, porque esta historia no es solo sobre mis hijos, es sobre mí, es sobre encontrar mi valor, es sobre poner límites, es sobre entender que dar amor no significa permitir que te usen, y si hay algo que quiero que entiendan las personas que escuchan esta historia, es eso, es que está bien poner límites, está bien exigir respeto, está bien alejarse de personas que solo te quieren por lo que puedes darles, porque al final el amor verdadero no necesita pruebas, se demuestra solo, en los momentos difíciles, en los momentos cuando no hay nada que ganar. Y si alguien no puede amarte en esos momentos, entonces no te ama en absoluto. Esa es la lección que aprendí, y la lección que mis hijos tuvieron que aprender también. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. Mañana hay más. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.